días, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, un espacio hecho por mujeres para mujeres. Esta es una iniciativa de la Televisión Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres dentro de nuestra sociedad. Recuerden que estamos a través de la señal en Quito del canal 42, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir de cerca por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. El tema del programa del día de hoy: importancia de elaborar un presupuesto familiar. Conoceremos qué es un presupuesto, qué elementos lo componen y cuáles son los pasos a seguir al momento de realizarlo. Pero para profundizar aún más este tema, nos acompaña en nuestros estudios el economista Víctor Hugo Albán, experto económico, con quien vamos a despejar algunas inquietudes sobre este importante tema. Aquí iniciamos con este su programa Contigo Mujer. La planificación de un presupuesto familiar es de gran importancia, ya que es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a economía familiar se refiere. Saber hacerlo, pero sobre todo ser constantes, es la clave para obtener buenos resultados. En el siguiente reportaje les presentamos algunas ideas prácticas al momento de elaborar un presupuesto familiar. La planificación de un presupuesto familiar es de gran importancia, ya que es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a economía familiar se refiere. Saber hacerlo, pero sobre todo ser constantes, es la clave para obtener buenos resultados. Un presupuesto familiar es un plan que se hace mensualmente en base a los ingresos y gastos que la familia tiene, con el fin de poder cumplir sueños y objetivos planteados tanto en corto, mediano y largo plazo. A continuación te presentamos algunas ideas prácticas al momento de elaborar un presupuesto en casa. Fijémonos metas realistas de ahorro. Los expertos en economía sugieren que ahorremos un 10% de nuestros ingresos. No debemos darnos por vencidos si no logramos ahorrar tanto al principio. Escribir metas a corto, mediano y largo plazo. Hacerlo puede tener un impacto motivador en nuestros hábitos de ahorro. Hay que tener en cuenta el tiempo que le damos a las proyecciones para lograrlo. Descubrir en qué gastamos. Anotar a diario los gastos que hacemos. Muchas veces estos parecen no tener importancia. Es recomendable llevar durante una semana el registro de nuestras compras y así descubrir qué podemos omitir y qué podemos disminuir. Pagar las deudas. Evitemos pensar en las tarjetas de crédito como parte de nuestro capital. Si solo pagamos el consumo mínimo, la deuda no disminuye y los intereses se llevarán todo el dinero que podríamos ahorrar. Usar la tarjeta de crédito solo en casos de extrema necesidad. Comprar razonablemente. Antes de cualquier gasto debemos preguntarnos si realmente necesitamos lo que queremos comprar. No debemos adquirir algo por impulso. Buscar ofertas. Este tipo de alternativas nos pueden ayudar a ahorrar un poco más cuando compremos productos para abastecernos. Si manejamos las finanzas de manera apropiada, encontraremos un equilibrio en cuanto al presupuesto económico de nuestra familia. Como ustedes pudieron verificar en el reportaje que se había elaborado, existen buenas prácticas para mejorar y sobre todo implementar un presupuesto familiar en cada uno de nuestros hogares. En muchos de los casos nos quejamos que no existe dinero, que no podemos ahorrar, pero si seguimos de cerca este tipo de buenas prácticas, de seguro tendremos nuestros ahorros a fin de mes. Es momento de hacer una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más de este tu espacio Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 338, el Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, y que para el ahorro de las personas y de las diferentes unidades económicas se orienta hacia la inversión productiva de calidad. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos. En este momento ya tenemos la presencia de nuestro especialista del día de hoy. Él es experto económico. Tenemos al economista Víctor Hugo Albán para despejar una serie de inquietudes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Partamos de una pregunta muy importante. ¿Qué es un presupuesto familiar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este programa tan interesante. Desde donde se puede orientar a la comunidad. Orientar a la ama de casa, como usted decía, es un programa hecho para damas
y ellas están inmersas en la economía, más que nadie una dama, la primera ama de casa, que es la que planifica, la que determina qué es lo más necesario para la casa. Respondiendo categóricamente a su pregunta, es una planificación a futuro, es presupuestar, predeterminar en qué voy a gastar lo que estoy recibiendo. Y se hace un presupuesto que tiene que ser totalmente equitativo, los ingresos y los gastos. Si usted recibe una remuneración mensual, tiene que hacerle anualizarle. Al anualizarle usted dice, yo voy a recibir $24,000 al año. ¿Qué es lo prioritario para mí? Lo prioritario es la alimentación. Número uno, para todo el mundo, la alimentación es lo fundamental. Lo segundo, en orden, es la vivienda. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Etcétera. Lo tercero, pues, como es lógico, la salud. Y de ahí viene la educación y todo lo demás. Lamentablemente se ha priorizado otro tipo de temas. En este caso conversábamos con usted tras cámaras que priorizamos, yo qué sé, educación primero o vivienda primero o gastos varios, pero no necesariamente lo que es nuestra salud y nuestra alimentación. Claro, primero es lo primero, la alimentación, porque son vinculantes. Si usted no tiene una alimentación o no tiene planificada su alimentación, tanto en la parte económica como en la parte nutritiva, la suya de su familia y de quienes están en su entorno va a tener vinculación con otros problemas. Por ejemplo, si no tiene una buena alimentación, eso va a generar en salud. Ya sería unos gastos extra en tema salud. Se vincula a un gasto adicional, porque el ahorro para salud o la planificación para salud determina si ustedes tienen una buena alimentación, una salud preventiva, es decir, si usted es, digamos, una ama de casa, es esposa, tiene sus niños, ¿qué tiene que hacer? Primero, chequearles con los médicos, ¿no es cierto? Ver que tengan una buena alimentación, chequeo médico, las vacunas y todo lo demás. O sea, planifica anualizando la remuneración. Y ahí determina en qué voy a gastar, ¿no es cierto? Dice usted, no tengo vivienda propia, pero ya tiene que pensar que no toda la vida va a estar arrendando, claro, sino que dice, bueno, si el BIES me dice que yo tengo que tener un porcentaje determinado para tener acceso a mi crédito hipotecario, voy a poner, en vez de que sea $400 solamente de lo que tengo que pagar de arriendo, voy a determinar de mi remuneración 600 y 200 le pongo en una libreta de ahorros en cualquier parte del sistema financiero para ir acumulando en vivienda lo que me va a corresponder pagar el 20% de mi vivienda propia. Pero eso iría de la mano también de la responsabilidad que tiene cada individuo para planificar a futuro. ¿Cómo podemos elaborar nosotros un presupuesto familiar? En el caso de que nunca hemos ahorrado, de que nunca tenemos una lista de los gastos que tenemos o de la inversión que hacemos, ¿cómo podemos elaborar un presupuesto? Tener una lista. La planificación significa porcentajes en los que usted debe determinar y ser un poquito disciplinado o claro, disciplinada para poder llegar a determinar un ahorro. ¿No? La economía no es sino una parte de la planificación de la vida. Planificar significa pensar en el futuro, no solamente en la parte económica, en función inclusive de hogar, ¿no es cierto? Si yo planifico que voy a contraer nupcias, ¿en qué tiempo? Digamos, en 2, 3 años. Solo se piensa en el mañana, pero no o se vive el día, al futuro. O se vive el día a día. Mire, nosotros tanto la parte macro, que es el país, ¿no?, tiene un ente muy centrado y totalmente identificado, que es SEMPLADES. ¿Qué es SEMPLADES? La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Nosotros en cada hogar, en cada familia, tenemos que tener un SEMPLADES chiquito, en donde dice qué es lo que vamos a hacer y se empieza a priorizar, ¿no es cierto? ¿Qué prioriza usted? Como punto principal, la alimentación. Segundo, dice, bueno, tengo que ver yo que esté vinculado con mi salud, ¿no? Y ahí viene el entorno, la educación, si yo quiero comprar un auto, si estoy ahorrando para... Y al final dice, bueno, de los 24,000 anuales que yo voy a percibir, ¿cuánto voy a planificar ahorrar? Porque la recomendación que hace el economista, que hace el Colegio de Economistas, es
pensar en de toda la cantidad grande que recibimos, ¿no es cierto?, un porcentaje determinar al ahorro. ¿Cuáles podrían ser ya las falencias o la falta de que nosotros cultura. no podamos crearnos un presupuesto familiar? Porque eso partimos que desde el hogar se enseña a los más pequeños a ahorrar. Así que si hiciste algo bueno en tu casa, te dan 50 centavos y tú sabrás qué haces con esos 50 centavos, que lo puedes convertir en $1. Claro, bueno, ahí está una falencia, ¿no es cierto? Tú sabrás qué haces, ¿no? Te toma los 50 centavos, pero gástate 20, ¿no? Y los 30 claro, te recomiendo ahorres para que mañana tengas con qué tener, cómo salir y no estar sin centavos ante tus amigos, ante la familia. Siempre debes tener algo, ¿no es cierto? Y ese algo es, digamos, muy significativo. ¿Cómo se ahorra? No hay muchas culturas. Yo agradezco este programa porque, digamos, nos da la oportunidad. Claro, que las damas de casa puedan conocer la parte socioeconómica para un economista es presupuesto. muy importante. ¿Cómo hacen los americanos, por ejemplo? Como les conocemos los gringos. Un gringo nunca tiene un centavo partido por la mitad en su bolsa, en su billetera. Solo tiene la tarjeta de crédito. Sale en la mañana, lo que se preocupa es ver que en el bolso de su camisa esté la tarjeta de crédito. Documentos. Sale y en su transportación a través de cualquier medio aplica tarjeta. A la tarde, bueno, a mediodía su lunch, tarjeta. A la tarde igual. Pero si tiene que hacer una compra en el supermercado, cualquiera que sea, alimentos, leche, qué sé yo, pone tarjeta. ¿Qué ha pasado? No movió un centavo. Definitivamente, economista, es un tema muy amplio que podemos tratar. Sí, solo termino la idea nomás. Claro que él al fin del mes sabe cuánto gastó y cuánto ahorró. Y ese ahorro él no le deja en el banco. Él manda a la bolsa de valores. Enseguida llama a su dealer y dice, mira, yo tengo $3,000 de ahorro. No los puedo tener en el banco. ¿Qué hago? Entonces le dice, compra acciones de renta fija, de renta variable, compra acciones de IBM, compra. Entonces el americano tiene una cultura diferente. Eso es lo que queremos que hagamos acá en el país. Que la persona, la ama de casa, se siente con su esposo, ¿no es cierto? Y ya planifiquemos, a ver, vamos a hacer esto, vamos a gastar esto, el otro, esto, otro. Y van a ver que les alcanza inclusive para irse al cine, para salir de un fin de semana a bailar y lo que sea, pero todo planificado. Así es, economista, de seguro tenemos más inquietudes para conversarlas luego de la pausa promocional. Como ustedes ya pudieron escuchar, es importante crear una cultura del ahorro, una cultura de un presupuesto familiar desde cada uno de nuestros hogares. Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 147, es responsabilidad del Estado facilitar el acceso a las actividades financieras, fomentando su democratización mediante la formulación de políticas y regulaciones. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Bueno, en base a los ingresos que uno tiene, dependiendo de lo que uno tiene que pagar. No, señorita, desconozco. Bueno, pues de acuerdo a los gastos que uno tenga en el hogar, pues, ¿no? Servicios básicos, luz, agua, más o menos cuánto se gasta en la comida, en vestuario, medicina, todo eso. No, mija, la verdad no. De elaborar en pareja, mediante ingresos tanto del esposo como de la esposa. No. Dividiendo, o sea, el presupuesto para todas las necesidades que la familia tiene. No lo sé, y supongo que es importante porque con eso podemos ahorrar y tener algún fondo de reserva para cualquier evento de emergencia. Regresamos con más de su espacio Contigo Mujer. Muchas de las amas de casa de seguro están muy pendientes de este tema de elaborar un presupuesto familiar. Economista, retomemos este tema. Usted mencionaba antes de la pausa que es importante crear una cultura del ahorro, una cultura de un presupuesto familiar que parte desde cada uno de nuestros hogares. Usted se refería, un claro ejemplo, lo que se realiza en el exterior, de que se tiene una lista de priorizar cierto tipo de necesidades. Así es. Mire, en economía la priorización es fundamental. En el Estado la priorización es lo fundamental.
digamos, si vamos a la parte macro, el Estado, ¿qué prioriza? Prioriza primero la educación, la salud, y ahí viene todo lo demás, viabilidad, proyectos de inversión, proyectos de toda índole, ¿no es cierto? Eso vamos bajando a la empresa. La empresa, ¿qué prioriza? Todo lo que es gastos de inversión, cuál es su capital, que ellos no hablan de ahorro, sino de utilidad, ¿no? Pero están planificando. De ahí bajamos al nivel que nos corresponde, el nivel del hogar. En el hogar debe haber planificación. ¿Acaso que porque es un hogar no tiene que haber planificación? Es una empresa pequeñita, se ¿no es puede cierto? distribuir los gastos mensualmente y se debe conocer en qué gastar y en qué no. Que por donde nace la cultura. Y lo que usted haga, ¿no es cierto?, distinguida ama de casa, que me está mirando y me está escuchando, y usted depende un 90%. Me gustaría partir justamente de la labor de las amas de casa y también de los padres de familia. ¿Cómo ahorrar al momento de hacer compras? Mencionábamos que uno de los principales puntos que se debe tomar en cuenta en un presupuesto familiar es la alimentación. Así es. Mire, nosotros creemos que la ama de casa debe saber qué tiene en el refrigerador, en la alacena que llamamos, o en el sitio donde guarda los alimentos, ¿no es cierto?, para no duplicar las compras. Digamos, esta semana se gastó más del arroz, del azúcar, pero menos todo lo que es verduras, todo lo menos que es arroz, lo que sea. Verifica y hace su lista de compras. Entonces, no está acumulando, digamos, alimentos que van después de unos días a dañarse y te va a tener que botarles, ¿no es cierto? Va a tener que desecharles. Entonces tiene que planificar inclusive cómo va a hacer su lista en el mercado. Ante eso también se deberían buscar opciones. En muchos de los casos, en un mercado no será el mismo costo que en un supermercado de las cadenas internacionales. ¿También sería una forma de ahorrar? Sí, mire, hoy en día pues ya no hay mucha diferencia entre un mercado de barrio y un supermercado, donde se corre menos riesgos, es más soluble, tiene mayores garantías en todo sentido. Pero de todas maneras pues hay familias que lo hacen, digamos, en el mercado del barrio. Aquí es importante lo que voy a decir es muy, muy importante. Los esposos, de acuerdo a una encuesta que hizo el Colegio de Economistas Socioeconómica, confían mucho en su esposa. Y dicen, yo estoy ganando $2,000 al mes. De los 2,000, yo con 100 salgo con pasajes, alguno que otro gasto mío personal. Y la esposa distribuye los 1,900 entrego a mi esposa, porque ella hace milagros. Eso nos decía un esposo. Ella me da de comer a mi familia, paga la luz, el teléfono, el agua, paga todo lo que es y me ahorra la plata. Entonces, yo tengo ahorita que $30, que es con lo que me sirve a mí para movilizarme y todo. Y se ha escuchado varios casos, ¿no? Obviamente, por eso digo, en un 90%, el ahorro, la planificación, depende casi en su totalidad del ama de casa que me está mirando, me está escuchando y sabe que estoy diciendo la verdad. Seguro le dirán si tiene razón. No es cierto, no. Entonces, lo que le pido es que dentro de esa planificación pongo un pedacito, ¿no es cierto?, de los ingresos, claro, una partecita en el ahorro. ¿El ahorro para qué le sirve? Le sirve para contingencias, que se llaman, ¿no es cierto? Es decir, nadie está libre de una enfermedad, de un accidente, Dios no permita, ¿no es cierto? Pero hay que planificar, ¿no es cierto? Este tipo de... Porque ¿qué ha pasado con nosotros que hemos estado en el día a día con los hogares ecuatorianos? Que la gente a veces vive el día a día, gasta en cosas innecesarias, llega una enfermedad al chulquero. Porque no es que el sistema financiero le da de un momento a otro. El que le da de un momento a otro es el chulquero, pero le cobra el 10% los intereses mensual. Más altos. El chulquero pero le cobra ¿qué pasaría el 10% en ese caso mensual? También si no se cuenta con ese dinero para pagar a este tipo de personas? Ahí empiezan los riesgos de no tener un dinero de base. Por eso mi recomendación, le digo, para que no caiga usted en las manos del chulco, ni sea víctima de actos dolosos, ¿no es cierto?, que están penados por la ley, y que hoy en día el Colegio de Economistas le está persiguiendo, y que el doctor Gustavo Yal nos ha ayudado, y que las autoridades todas nos están ayudando a perseguir a quienes abusan de este tipo de actividades ilícitas. Lo que recomendamos, de todo el ingreso,
un pedacito, una partecita de los ingresos al ahorro. Lo que si me escuchan y me hacen caso, algún rato me van a agradecer. Así el señor que se presentó en este magnífico programa, en este lindo programa, ¿no? Va a decir, tenía razón, y a lo mejor desde hoy van a ahorrar. Van a decir, bueno, él tiene razón, para una contingencia, para una enfermedad, para cualquier imprevisto que se tenga, aquí tengo este ahorro, con esto cuento, ¿no? No tengo que recurrir al chulquero, ni al banco, ni a ninguna otra parte, porque he guardado una partecita de mis ingresos o de los ingresos de la familia, que normalmente el que genera ingresos hoy en día pues son papá y mamá, pero en algunos casos el padre o en algunos casos la madre. Tiene que haber la planificación, y dentro de esa planificación prioritariamente darle un pedacito al ahorro. Gracias, economista, por habernos acompañado en este espacio. Sin duda alguna, muchas recomendaciones para nuestras amas de casa, también los padres de familia que mensualmente en muchos de los casos no pueden ahorrar, pero ya les hemos dado ciertas técnicas para elaborar un presupuesto familiar. Hay que priorizar en este caso alimentación, salud, educación, la vivienda. De seguro esto nos permitirá mejorar nuestro estilo de vida. Hacemos una pausa y ya regresamos. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 152, establece que las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Regresamos con más de este su espacio Contigo Mujer, hecho por mujeres para mujeres. El día de hoy hemos tratado un tema sumamente interesante. Y ustedes, amigas de televidentes, de seguro han tomado nota de cada una de las recomendaciones. Como les habíamos comentado, el presupuesto familiar sirve para regular nuestros gastos, evitar problemas de efectivo, realizar previsiones de gastos, ahorro o inversión. El tener un presupuesto nos ayuda a no gastar el dinero en cosas que no son prioritarias. Al utilizarlo de forma adecuada, podemos ver exactamente a dónde va nuestro dinero. Y teniendo esta información podemos planificar y hacer ciertos ajustes positivos de cómo usar nuestros ingresos. En definitiva, un presupuesto familiar es importante para ahorrar. Amigas televidentes, se nos terminó el tiempo, pero les recordamos que ustedes nos pueden escribir a nuestro correo electrónico contigomujertvl@gmail.com para sus observaciones y propuestas en este programa Contigo Mujer. Les recordamos que nos pueden sintonizar también a través de Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca, y por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias por acompañarnos domingo a domingo en este su programa Contigo Mujer.